El 2025 se perfila como, bueno, como si le estuviéramos haciendo un chequeo médico al planeta, ¿no? Y el diagnóstico es complicado. Es un año de contrastes súper marcados. Sabemos tragedias enormes justo al lado de avances increíbles y muchísima ansiedad. Pero también algo de esperanza. Así que, a ver, vamos a meternos de lleno en este análisis. Y bueno, el año arrancó con un golpe durísimo. Lo que estamos viendo es el resultado del terremoto en Myanmar. Más de 5.500 personas perdieron la vida. Es un recordatorio súper crudo de lo frágiles que somos, ¿no? Y no solo ante la fuerza de la naturaleza, sino también, bueno, ante nosotros mismos. Y en el plano militar, 2025 vio el estallido del peor conflicto en décadas entre India y Pakistán. Todo empezó, o mejor dicho, la chispa que encendió todo fue un ataque terrorista en Jammu y Cachemira. Murieron 26 personas, y eso desató una escalada tremenda, con misiles, drones. La tensión en toda la región, imagínense, está por las nubes. Mientras todo esto pasaba, en Sudán la guerra civil se ponía cada vez peor, mucho peor. La capital de Darfur, el Fasher, que ya estaba sitiada, finalmente cayó. La tomaron las fuerzas rebeldes, las RSF. Y esto hundió a la región en una espiral de violencia todavía más profunda. La cosa en Sudán se puso pero tan grave, que Estados Unidos llegó a acusar a estas fuerzas rebeldes, las RSF, que, para que nos hagamos una idea, son descendientes de las tristemente famosas milicias Janjaweed, de cometer genocidio. Esto después de una masacre terrible en la ciudad. Y ojo, que estos conflictos son apenas la punta del iceberg, ¿eh? El panorama geopolítico global está, lleno de tensiones por todos lados. Ahora vamos a ver las fallas geopolíticas más importantes y para empezar miremos a Asia, donde hubo unos cambios de poder súper turbulentos. A ver, el continente asiático vivió una agitación política tremenda, que es un claro reflejo de la inestabilidad que hay. En Corea del Sur, por ejemplo, destituyeron al presidente. ¿Por qué? Por intentar imponer la ley marcial. Imagínense, algo que sacudió la democracia del país hasta los cimientos. Luego, en Japón pasó algo histórico. Takaichi Sanae se convirtió en la primera mujer en ser primera ministra. La apodan la Margaret Thatcher japonesa por su postura de mano dura. Y para terminar, en Tailandia, la primera ministra también fue destituida. ¿El motivo? Una llamada telefónica súper controvertida en medio de tensiones en la frontera. Básicamente, la gota que derramó el vaso de una crisis política muy profunda. Y acá vemos una de las contradicciones más fuertes de nuestros tiempos. Miren esto. Por un lado, la guerra en Ucrania sigue y sigue, sin descanso. Y por el otro, a pocos kilómetros, Milán se prepara para una fiesta de lujo y deporte con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. Este contraste es que te deja pensando, ¿no? Nos muestra perfecto esa extraña dualidad que se vive en Europa. Y volviendo un momento a Sudán, lo que es clave entender aquí es cómo está reaccionando el mundo. La Corte Penal Internacional, nada menos, expresó su profunda alarma. Y cuando ellos se alarman, es porque la cosa es seria. Esto deja clarísima la brutalidad del conflicto y la necesidad urgente de que alguien rinda cuentas, en un mundo donde, la verdad, la justicia a veces parece inalcanzable. Bueno, dejemos la geopolítica por un momento y pasemos a la economía, porque acá las contradicciones son igual de fuertes, o quizás más. Estamos viendo tendencias que van para lados totalmente opuestos. Hablemos de riqueza, de trabajo, de tecnología. Se van a sorprender. 6 millones%. O sea, es un número que cuesta hasta procesar, ¿verdad? Bueno, eso es lo que crecieron las acciones de Berkshire Hathaway desde 1965. Ese fue el año en que un tal Warren Buffett tomó las riendas. Y ahora, a sus 95 años, el famoso oráculo de Omaha anunció que se retira. Deja atrás un legado financiero, casi imposible de igualar. Y en contraste total con ese mundo de las altas finanzas, miren este gráfico. Es súper interesante. Mientras todo el mundo anda preocupado por si la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos de oficina, resulta que los oficios, los trabajos manuales calificados, están en pleno auge. Para que se hagan una idea, un técnico de ascensores hoy puede llegar a ganar más que alguien con un título universitario en humanidades. Es como el resurgimiento del valor del saber hacer con las manos. Y la famosa transición verde, tampoco es tan simple como parece. Está llena de contradicciones. Por un lado, la demanda de autos 100% eléctricos se estancó un poco en mercados gigantes como Estados Unidos y Europa. Pero, al mismo tiempo, las ventas de los híbridos se dispararon. Y luego tienes casos como Noruega, donde prácticamente todos los autos nuevos que se venden son eléctricos. O sea, no es una historia de éxito o fracaso, es una realidad mucho más compleja.
Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Con el tejido social, con lo que nos une o nos divide. Vamos a ver la parte cultural, cómo la gente está buscando su identidad y conectando con otros. Y vamos a ver de todo, desde tradiciones de hace siglos hasta las ansiedades más actuales. Miren esta imagen, porque cuenta una historia increíble. Estamos en la India. La cocina que ven es la cocina Dalit. Los Dalit, históricamente la casta más baja, tenían prohibido acceder a muchísimos alimentos. Así que su cocina nació de la necesidad, de la crueldad de ese sistema. Pero hoy, algo está cambiando, se está revalorizando. Lo que antes era solo supervivencia, como recolectar estas hierbas silvestres, ahora es un símbolo de orgullo y resiliencia. Y aquí lo vemos en acción. Esos mismos ingredientes, que antes eran vistos como algo de lo que avergonzarse, se transforman en platos llenos de nutrientes. Pero esta cocina va mucho más allá de alimentar el cuerpo. Cuenta una historia de ingenio, de tradición, de cómo se puede crear algo increíblemente valioso a partir de lo que la sociedad simplemente descartó. Al final todo se resume en esto, la comunidad. Compartir esta comida se vuelve un acto potentísimo de identidad cultural. Es una forma de conectar que desafía siglos de opresión. Es un testimonio de resistencia y, sobre todo, de mucho orgullo. Pero, y acá viene otra contradicción fuerte, mientras algunas comunidades logran reforzar sus lazos de esta manera, gran parte del mundo enfrenta una verdadera epidemia, la soledad. ¿Qué es la soledad? Bueno, los expertos la definen como ese sentimiento doloroso cuando las conexiones que tenemos no son las que quisiéramos tener. Y ojo que no es algo menor, las consecuencias para la salud son gravísimas. Miren este dato, la soledad aumenta el riesgo de muerte en un 14%, lo que es similar a fumarse 15 cigarrillos por día. Tremendo. Pero no todo son malas noticias. Por suerte, están surgiendo ideas para combatirla. Por ejemplo, en Zimbabue crearon los bancos de la amistad, que son literalmente bancos en la plaza para sentarse y conversar. En el Reino Unido hay médicos que recetan contacto social, conectando a la gente con grupos comunitarios. Son pequeñas iniciativas que dan mucha esperanza, sobre todo en lugares como Madagascar, que hoy por hoy es considerado el país más solitario del mundo. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es, ¿para dónde vamos? ¿Qué sigue? Hay muchas fuerzas moldeando el futuro, claro, pero hay una que destaca por sobre todas las demás, y es la inteligencia artificial. Su avance es vertiginoso. Y la IA tiene como dos caras, ¿no? Es fascinante. Por un lado, puede ser una herramienta increíble para conectar. Ya se usa para crear compañeros virtuales para gente que se siente sola, o incluso, como hicieron en Canadá, para escribir cartas personalizadas de Santa Claus para los niños. Pero por el otro lado, genera una ansiedad enorme. El miedo a perder el trabajo, los dilemas morales sobre hasta dónde debemos llegar. Es un debate súper intenso. Y en esta carrera, lo que está en juego es muchísimo. Hay países como Arabia Saudí que están apostándolo todo, literalmente todo, a la inteligencia artificial. La ven como su única salida para un futuro sin petróleo. La frase de uno de sus líderes, el señor Amin, lo resume todo. No tenemos otra opción. Tenemos que hacer esto. No hay un plan B. Así de claro. Esta carrera por dominar la IA va a definir la geopolítica de los próximos años, sin duda. Y con esto cerramos nuestro análisis del 2025, dejándoles una pregunta en el aire. Cuando vemos este mundo lleno de contradicciones, con sus conflictos, sus cambios económicos, sus divisiones culturales, ¿cuál es la mayor habilidad que estamos demostrando como humanidad? ¿Es nuestra capacidad de adaptación o es más bien la negación? ¿Estamos realmente enfrentando estas nuevas realidades o en el fondo solo esperamos que todo de alguna manera vuelva a ser como antes? La respuesta a esa pregunta probablemente defina todo lo que viene.